En la cápsula del día de hoy vamos a hablar sobre la teoría del caso, sus características, la utilidad, la estructura y la presentación de ella en el llamado alegato de apertura. Todo esto dentro del contexto de la litigación penal estratégica. La teoría de caso no es más que la versión de una de las partes que, si el juez entiende toda la estructura de ella, tiende a darte la razón. En otras palabras, la defensa va a tener una teoría del caso, el Ministerio Público tiene una teoría de caso y los querellantes, actores civiles en los casos que aplica tendrán su teoría del caso, es decir, una versión de cómo ocurrieron los hechos según su óptica. Por lo que la principal característica de la teoría del caso es precisamente los llamados elementos fácticos o elementos de hecho, los elementos teóricos y los elementos probatorios. No existe una teoría de caso si no está sustentado sobre medios de prueba. Esto indica que no podemos inventar una teoría del caso. La teoría del caso parte de los elementos de hecho, de derecho y probatorios que tenemos en la versión de un hecho. La estructura básica también de una teoría del caso deviene en lo que es su elaboración. Y tenemos tres formas de elaborar una teoría de caso. Está la llamada teoría de caso positiva, que es en la cual, por ejemplo, la defensa hace un acuerdo con el Ministerio Público y establece que los hechos ocurrieron de la forma en como establece el Ministerio Público. Tenemos una teoría de caso que es llamada la teoría de caso negativa, que también es llamada defensa de coartada. En la teoría de caso negativa se entiende que esa parte no cometió los hechos y por tanto tiene una versión diferente de cómo ocurrieron estos. Y está la llamada teoría del caso neutra, en la cual no se hace teoría de caso positiva ni negativa, sino que se atacan básicamente los medios de prueba de la contraparte, sin tocar los elementos de hecho y los elementos probatorios. Ahora bien, después que yo tengo una teoría de caso elaborada, ¿cuáles elementos tomará el juez en cuenta para darle utilidad? Simple. Toda teoría de caso tiene que ser simple. Esto quiere decir que cualquier persona pueda entenderla. Lógica, porque el artículo 172 de nuestro Código Procesal Penal habla sobre la lógica como forma de que los jueces fallen un caso. Por tanto, mi teoría de caso tiene que tener elementos lógicos. Y creíble, esto es decir, que tiene que tener elementos de credibilidad. La credibilidad a la teoría del caso se la va a dar la prueba. Por ejemplo, cuando usted alega que una persona estaba en el punto A y no en el punto B, debe aportar elementos fácticos y elementos probatorios en su teoría de caso de dónde se encontraba ese día. No puede decir que no se encontraba en el punto A, sino en el B, sin aportar ningún medio de prueba, porque esto no sería una teoría de caso, sino que sería una historia, pero no cumple con los elementos de la teoría de caso. Simple, lógica y creíble, los tres elementos indispensables para armar una teoría de caso y para presentarla ante el tribunal. La pregunta aquí sería, ¿cuándo yo establezco mi teoría de caso? La teoría de caso se empieza a elaborar desde el primer día que usted toma un caso, es decir, desde la investigación. El Ministerio Público, para presentar, por ejemplo, una medida de coerción, lo presenta estableciendo una teoría de caso, estableciendo unos hechos y respondiendo básicamente a 5 preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y quién? Cuando el Ministerio Público responde estas 5 preguntas, tiene una teoría del caso. Y esa teoría de caso es la teoría de la investigación de los hechos. Y esos son los elementos que le presenta al juez de la instrucción. De igual forma, la defensa debe aportar estos mismos elementos para su teoría de caso. Si uno de estos elementos de la teoría del caso falla o falta, simplemente todavía no tienes un caso. Tienes un caso que está en proceso o tienes una teoría de caso que está en plena elaboración. Es por esto que en los próximos segmentos estaremos hablando de cómo presentar la teoría de caso durante el juicio.